Jesús se encarnó, se hizo hombre, sigue siendo un hombre. El apóstol Juan lo vio en la gloria, uno semejante al Hijo del Hombre. Su nombre es Jesús. Esa es su humanidad, pero su título es Cristo, Jesucristo en la carne. Jesús se encarnó, se hizo hombre, sigue siendo un hombre. El apóstol Juan lo vio en la gloria, uno semejante al Hijo del Hombre. Su nombre es Jesús. Esa es su humanidad, pero su título es Cristo. Jesucristo vino en la carne. Él es tan hombre como si no fuera Dios de ninguna manera, pero es tan Dios como si no fuera hombre de ninguna manera. No es mitad Dios y mitad hombre, y no es solo hombre y no Dios, ni solo Dios y no hombre. Él es el Dios hombre. Jamás habrá otro como Él. De eso se trata la Navidad. Y si usted no entiende esto, tampoco entenderá la Navidad. Y si usted no acepta esto, usted no es de Cristo. Usted, mi amigo, es del anticristo. Eso es lo que Juan dice. ¿Ha escuchado la frase, no todo lo que brilla es oro? Parafraseando, podríamos decir que no todo lo espiritual está relacionado con Dios. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrián Rogers nos entrega la segunda parte del mensaje: ¿será la Navidad del Cristo o del anticristo? Amiga, amigo, ¿cuáles son las maneras en que usted puede probar los espíritus? Primero, por la palabra de Dios. Segundo, pruebe a los falsos profetas por el Hijo de Dios. Leemos en 1 de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Miremos cuidadosamente porque el apóstol Juan es muy exacto en lo que nos dice aquí. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Juan se refiere al Señor con dos nombres: Jesús, que es su nombre humano, y Cristo, que es su título divino. Y Juan pone esos dos nombres juntos. Cristo no es su último nombre. Ese es su título. Él es Jesucristo. Él es el hombre y Mesías al mismo tiempo. Jesús es un nombre terrenal. Cristo, que significa Mesías, el ungido, el designado, es su título divino. Jamás ha existido ningún otro hombre como el Señor Jesucristo. Y de eso se trata la Navidad. Jesús es el Dios hombre. Jesús es Dios en forma humana. Y esa es la base doctrinal fundamental de nuestra fe, que Dios, abandonando el cielo, tomó forma humana, originándose así la encarnación. Ahora escúcheme muy atentamente. Cuando Dios se hizo hombre, cuando Jesús se vistió con nuestra humanidad, no la tomó mientras estaba aquí en la tierra y luego la abandonó para retornar al cielo. Él regresó al cielo con su humanidad para ser un hombre por toda la eternidad. Espero que entienda esto. El apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos. Él es ya un hombre de edad. Han pasado casi 60 años desde que él habló y caminó con el Señor Jesucristo. Cristo ascendió a los cielos. Y ahora el apóstol tiene una visión de Cristo. Y en Apocalipsis 1, versículos 12 y 13 dice: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Permítame compartir con usted un versículo que ha sido de gran bendición para mí. 1 Timoteo 3:16. Anótelo. Si usted recuerda Juan 3:16, le será fácil recordar 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. De este texto tomemos unas pequeñas frases. Dios fue manifestado en la carne y visto de los ángeles. Pensemos juntos por un momento. ¿Sabía usted que esta es la primera vez que los ángeles lo habían visto? Nunca antes lo habían visto, porque él habitaba con el Padre en el puro espíritu.
No fue sino hasta cuando Él se encarnó que los ángeles pudieron verle y exclamaron: ahí está Él. Nosotros hemos vivido a la luz de esta gloria desde que fuimos creados, pero la primera vez que un ángel vio a aquel que había morado con ellos eternamente fue cuando Él estuvo sobre las pajas de un pesebre. Entonces fue visto de los ángeles. ¿No es esto extraordinario? Los ángeles lo vieron y dijeron: miren, ahí está Él, lo podemos ver, lo podemos ver. Él se hizo hombre, sigue siendo un hombre. Juan lo vio en la gloria, uno semejante al Hijo del Hombre. Su nombre es Jesús. Esa es su humanidad, pero su título es Cristo. Jesucristo vino en la carne. Él es tan hombre como si no fuera Dios de ninguna manera, pero es tan Dios como si no fuera hombre de ninguna manera. No es mitad Dios y mitad hombre. Y no es solo hombre y no Dios, ni solo Dios y no hombre. Él es el Dios hombre. Jamás habrá otro como Él. De eso se trata la Navidad. Y si usted no entiende esto, tampoco entenderá la Navidad. Y si usted no acepta esto, usted no es de Cristo. Usted, mi amigo, es del anticristo. Eso no lo digo yo, lo dice Juan. No crea todo espíritu. Pruebe los espíritus, si es que son de Dios. Voy a citar las palabras de un ministro religioso. Dijo: nosotros los clérigos liberales ya no estamos interesados en la moderna controversia fundamental. Creemos que no debemos perder nuestro tiempo en eso. En lo que tiene que ver con nosotros, no hace ninguna diferencia si Jesucristo nació de una virgen o no. Ni nos molestamos en dar una opinión al respecto. Amigo, religiosos así deben dejar el púlpito y conseguir otro tipo de trabajo. Otro predicador dijo lo siguiente: hemos cerrado nuestras mentes a consideraciones triviales como la cuestión de la resurrección de Cristo. Si los fundamentalistas desean creer en esas necedades, no tenemos objeción. Pero nosotros tenemos cosas más importantes que predicar que la presencia o ausencia de un cuerpo en una tumba vacía hace más de 20 siglos. Puede imaginarse eso. Ahora voy a citar lo que dijeron dos líderes denominacionales. El primero dijo: Cristo fue un bastardo que se levantó por sobre las circunstancias de su desafortunado nacimiento. Recuerde, esta es la declaración de un ministro religioso. Otro dijo: ¿no es esta tendencia de deificar el nombre de Jesús más pagana que cristiana? Mi amigo, esas son las clases de herejías que se están predicando desde los púlpitos hoy en día y que revelan el espíritu del anticristo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Fue el espíritu del anticristo que estuvo en el mundo en los días del apóstol Juan y que está presente en el mundo actual. Y por favor, busque 1 de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En la segunda epístola de Juan leemos los versículos del 7 al 9, que dicen lo siguiente: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Amigo, no hay forma de que usted pueda estar en lo correcto acerca de Dios y equivocado acerca de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Veamos nuevamente 1 de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo. Recuerde, Jesús en cuanto a su humanidad, Cristo en cuanto a su divinidad. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne. Subraya esta frase que habla de su preexistencia. Usted y yo nacimos en este mundo. Él vino a este mundo. Y vino de otro mundo.
Mire lo que Juan dice en el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. A veces, en forma sentimental y romántica, decimos que los bebés vienen del cielo. Pero todos saben que biológicamente los bebés se forman en el vientre de la madre, y eso es un milagro extraordinario, ciertamente. Pero el Señor Jesucristo, cuando nació en Belén, fue quien creó a su propia madre, y era tan anciano como su propio padre. Él no tuvo su comienzo en Belén. Dios envió a su Hijo. Jesucristo vino a este mundo en forma humana, y desde ese mismo instante, Dios se manifestó en la carne. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de no creer a todo espíritu. Estamos hablando de probar los espíritus para ver si son de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Primero, con la palabra de Dios. El que conoce a Dios nos oye, dice el apóstol Juan. Segundo, por el Hijo de Dios. Descubra lo que ellos creen acerca de Jesús. A cualquiera que se acerca hasta su puerta ofreciéndole sus baratijas religiosas, pruébelos con Jesús, con lo que la palabra enseña acerca del Señor Jesucristo, quien es Dios mismo. Y grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne y visto por los ángeles. A mí, personalmente, me fascina esta declaración bíblica. Tercero, pruébelos por el Espíritu de Dios. Primera de Juan 4, los versos del 4 al 6. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Los prueba por el Espíritu de Dios. En el libro de Eclesiastés leemos: cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Cuál es el cordón de 3 dobleces que tenemos aquí? La palabra de Dios, el Hijo de Dios y el Espíritu de Dios. Es muy importante que usted tenga estos 3 cordones juntos. Jamás piense que usted puede tomar la Biblia y por superioridad intelectual comprender todas las sutilezas de las falsas doctrinas. Usted nunca comprenderá la Biblia a menos que el Espíritu Santo le enseñe, a menos que el Espíritu Santo abra su entendimiento. La Biblia dice muy claramente que Satanás es tan astuto que, si fuera posible, engañará aún a los elegidos. Así que usted no solo debe tener la palabra de Dios que le dice acerca del Hijo de Dios, sino que también debe tener el Espíritu de Dios que le ayude a entender la palabra de Dios, a fin de que pueda conocer al Hijo de Dios. ¿Lo entiende? Todo esto está unido. En la parábola del redil, Jesús dijo: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amigo, ¿conoce usted la voz del Espíritu Santo? ¿Conoce usted la voz del Señor Jesucristo? Verá, es el Espíritu Santo de Dios que toma las cosas de Dios y las hace reales para usted. En Juan 3:27 leemos: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dijo: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La única manera por la que usted fue capaz de darle el señorío a Cristo en su vida fue por el Espíritu Santo. Así, tenemos el objeto de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Tenemos el registro de nuestra fe, la palabra de Dios. Tenemos al energizador de nuestra fe, el Espíritu Santo, quien nos ilumina y toma las cosas de Jesús y nos las muestra y las hace reales para nosotros. En mi casa tengo un radio de 2 bandas o frecuencias: AM, amplitud modulada, y FM, frecuencia modulada. Yo puedo escuchar la frecuencia que deseo. Seguramente usted también tiene un radio con AM y FM. De hecho,
porque tiene un radio, está escuchando este programa. Tal vez en AM o en FM, porque las frecuencias siempre están enviando señales. Hoy en día hay dos señales, dos frecuencias que llegan al mundo, una con mensajes anticristianos y la otra con mensajes cristianos. Y estos mensajes están en el aire todo el tiempo, pero es el espíritu del anticristo que está invadiendo todo el mundo. Está en el aire como hongos malignos y se manifiesta en tantas formas diferentes y extrañas. Por ejemplo, usted puede creer en una cosa. Yo puedo creer en otra cosa. Lo que usted cree es verdad para usted y lo que yo creo es verdad para mí. ¿No es estupendo que cada persona pueda crear su propia verdad? Mi amigo, ese es el mundo en el cual estamos viviendo, el mundo de las sutilezas. Estuve en un programa hablando acerca de por qué creo en Jesucristo. Algunos amigos judíos, rabinos, también estaban allí, compartiendo lo que ellos creían. Entonces, un muy conocido político, cuyo nombre no lo voy a mencionar, se puso de pie y dijo: Dr. Rogers, yo estoy de acuerdo con usted. Yo, como usted, creo esas cosas. Pero a mis amigos judíos les quiero hacer saber que porque creo el mensaje del Dr. Rogers, eso no significa que no creo en lo que ellos dicen. ¿Qué le parece? Piense acerca de eso, mi amigo. Dos cosas que son diferentes no pueden ambas ser correctas. Ambas pueden ser correctas, pero le garantizo que si son diferentes, las dos no pueden ser correctas. Pero ese es el mundo en el cual vivimos hoy, y está alrededor de nosotros, en el aire, como esporas maléficas. Es la nueva era, es el llamado posmodernismo, el pasado liberalismo, donde cada uno crea su propia realidad y cada uno decide por sí mismo lo que es verdad. Quiero decirle con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda la fuerza de mi voluntad, que hay lo que es correcto y lo que es erróneo. Existe el Espíritu de Cristo y existe el Espíritu del Anticristo. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios le ayudará a entender esto. Y ya es tiempo de abrir un espacio y decir: Dios, ayúdanos. Aquí estamos. Y durante esta Navidad, usted va a tener que enfrentarse tal vez como nunca antes con el Espíritu del Anticristo y con el Espíritu de Cristo. En lo que a mí se refiere, yo escojo a Cristo. Yo escojo a Cristo. Yo sé que se puede probar los espíritus. Dios dice: no creáis a todo espíritu. Yo puedo probar los espíritus por la palabra de Dios, por el Hijo de Dios y por el Espíritu de Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Le invito a que terminemos este mensaje con una sencilla oración. Padre Dios, oro en el nombre del Señor Jesucristo que durante estos días, cuando nos mirarán como a incrédulos, si es que no abrazamos a todo el mundo y les decimos: su fe es tan buena como la mía. Señor, ayúdanos a entender que tú enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, a este mundo para que sea el Salvador de la humanidad. Y en Él, la roca eterna, estamos firmes. Y Señor Jesús, este momento, de nuevo y en forma fresca, te entregamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, todo lo que poseemos. Te amamos, Jesús, Hijo del Hombre. Te adoramos, Jesús, Hijo de Dios. Oramos en tu santo nombre. Amén.